Bueno, y del otro tema, hoy prácticamente las declaraciones que hizo Gustavo Sáenz esta mañana en un medio colega han dejado prácticamente en estado de deliberación a un buen grupo de dirigentes políticos de toda lo que es la provincia. ¿Sabe qué dijo Gustavo Sáenz? Hoy estuvo hablando en la radio del colega Martín Grande, ahí le hicieron una entrevista, que no sé si habrá hablado con él particularmente, me imagino que sí, pero lo que dice Gustavo Sáenz allí es que no hay que descartar que él pueda ir en una alianza electoral con Urtubey en las elecciones de este año. Sáenz y Urtubey en una alianza. Eso fue lo que dijo hoy Gustavo Sáenz. Eso es lo que al menos publica, ¿no? Publica el portal Informate Salta. Nosotros lo tenemos también en nuestro, lo hemos reproducido obviamente en nuestro portal, en danielzamora.com. Pero interesante analizar lo que ha dicho Gustavo Sáenz. ¿Mm? ¿Qué dice la información? Gustavo Sáenz analizó el escenario político y no descartó formar parte de un frente junto al gobernador Juan Manuel Urtubey, con quien confirmó mantiene una buena relación y un diálogo fluido. No obstante, aclaró que no integraría un espacio con aquellos dirigentes que han pertenecido o que pertenecen todavía al frente que llevó a Cristina Kirchner como presidenta. En este contexto, aseguró que hay algunos que no se dan cuenta de que llega un momento en que hay que dar un paso al costado y renovar la dirigencia de los partidos. La alternancia es fundamental, pero bueno, muchos no quieren escuchar o no escuchan lo que la gente quiere, dijo Sáenz. Y luego, bueno, habló del acompañamiento que le dio el Consejo Deliberante, y resaltó la pluralidad de su gabinete, porque dice que hay gente de distintos partidos políticos. Ahora, vamos al tema de lo más importante, lo que dijo Sáenz respecto de la posibilidad de hacer una alianza con Juan Manuel Urtubey. Yo les quiero recordar que allá por el mes de febrero, debe haber sido, sí, enero, febrero del año pasado, cuando hacía muy poquito que había asumido Gustavo Sáenz, había asumido el 9 de diciembre y Urtubey había asumido el 10 de diciembre, su tercer mandato. Desde distintos sectores políticos ya se empezaba a hablar de un enfrentamiento político entre Urtubey y Gustavo Sáenz. Obviamente los dos pertenecen a proyectos políticos distintos. Urtubey empezaba a andar o desandar su camino puertas adentro del peronismo, buscando convertirse en un referente del post-kirchnerismo. Y Gustavo Sáenz acababa de participar de la elección presidencial como compañero de fórmula de Sergio Massa en el Frente Renovador. O sea que los dos estaban en andariveles diferentes. Primero porque Urtubey hasta el 10 de diciembre estuvo, hasta el 9 de diciembre estuvo con Cristina, el 10 de diciembre empezó su acercamiento a Macri, pero lo cierto es que Gustavo Sáenz estaba en una vereda opuesta, en una vereda contraria. Y de allí entonces es que muchos pensaban y decían, che, qué bueno sería o qué fantástico sería si es que en definitiva estos dos dirigentes de la política salteña con muy buena inserción nacional, porque los dos tienen muy buena inserción nacional, Gustavo Sáenz se hizo muy conocido a partir de su candidatura a vicepresidente con Massa. Y bueno, y Urtubey ya es una persona conocida a nivel nacional y todo lo demás. Y había quienes alentaban acá en Salta la idea, pero decían, no, eso es imposible, eso jamás se va a lograr. Algunos pensaban y decían, che, qué bárbaro sería si dejaran de lado algunas diferencias, quizás de estilo o en algunas cosas mínimas, no ideológicas, porque los dos son peronistas, los dos vienen de ADN justicialista, los dos nacieron a la vida política en el PJ, y decían qué bueno sería si dejaran de lado las diferencias Urtubey
y Sáenz y se pusieran a laburar juntos. Uno con una proyección nacional, Urtubey, de en el año 2019 ser un candidato presidencial y eventualmente llegar a la presidencia. Y Gustavo Sáenz dice buscando llegar en 2019 a la sucesión de Urtubey en la Casa de Gobierno, acá al frente de donde está FM Pacífico en el Granbur. Y decían, ¿por qué no poder compatibilizar ambos proyectos políticos si uno lo que quiere es la nación y el otro quiere la provincia? ¿Y por qué no empezar a laburar juntos ahora en beneficio fundamentalmente de los salteños? Porque si no hay diferencias políticas entre estos dos dirigentes políticos importantísimos en Salta, la que se beneficia, digamos, en principio es la gente, el ciudadano de a pie. Y algunos lo planteaban como una alternativa, una posibilidad, y después la descartaban de plano porque decían, no, es imposible porque son dos cosas distintas. Urtubey va por el camino de este lado, de la derecha, el otro va por el de la izquierda, el otro va por el medio. Bueno, la cuestión es que se descartó a partir de eso. Y luego, en el interín de este año de gobierno de Gustavo Sáenz y Urtubey, hubo algunos chispazos, alguna vez algunos desencuentros, alguna que otra pirotecnia verbal que cruzaron desde Granbur hacia el Centro Cívico Municipal y del Centro Cívico Municipal hacia acá hasta el Granbur. Lo cierto es que hubo chispazos y por ahí la posibilidad de ir juntos se empezó a desvanecer. A partir luego de este acercamiento importantísimo que hubo por parte de Juan Manuel Urtubey con Juan Carlos Romero, que también Juan Carlos Romero, recuerdan ustedes, estaba en la vereda del frente, había acusado que en la elección provincial para la gobernación se había producido un fraude con el tema del voto electrónico. Olmedo salió diciendo me robaron otra vez, bueno, y Romero decía lo mismo, y estaba también, ¿no? Se atacaban con todo, desde el tribuno, le tiraban con munición gruesa al gobernador y el gobernador le metía carpetazos a Juan Carlos Romero en la justicia con el tema de los terrenos de la Ciénaga, el hangar. ¿Se acuerdan, no? Toda esa pelea hoy parece que ya estamos hablando del siglo pasado. Pero lo cierto es que esa era la realidad que había. ¿Qué hicieron? Bueno, se sentaron juntos y fumaron la pipa de la paz. Así como Sitting Bull lo hacía con los otros jefes de las tribus norteamericanas. Claro, después cuando se encuentran en las Black Hill y le ganan al general Custer. Le gusta que le cuente esa historia a usted, ¿no? Por eso se ríe. Claro, fumaron la pipa de la paz al más puro estilo Sitting Bull y los jefes de las tribus indias americanas para derrotar a Custer. Y lo cierto es que a partir de ahí fue otro escenario. Terminaron los carpetazos del gobierno hacia Romero, ya no se habló más de la Ciénaga, no se habló más del hangar, no se habló más de nada. Y el tribuno también, el diario, bajó los decibeles, ya no lo atacaban tanto al gobernador, con cosas inclusive personales y demás. Bueno, entonces muchos decían, pero si Romero y Urtubey han hecho la paz, algunos dicen, bueno, no los une el amor, sino el espanto, puede ser, pero lo cierto es que, como digo, fumaron la pipa y la paz. Entonces algunos decían, pero si Romero y Urtubey, que tenían diferencias más duras, pudieron zanjar esas diferencias, y recuerden ustedes que el senador Romero con su señora, con la doctora Bettina, fueron al casamiento de Urtubey con la señora Isabel Macedo, fueron uno de los principales invitados, estuvieron ahí en Finca Las Costas y demás, bueno, y se arreglaron. Algunos decían, pero ¿por qué entonces con Gustavo Sáenz? No, si la diferencia entre Gustavo Sáenz y Urtubey no existe, hay una cuestión generacional, son prácticamente de la misma edad, han nacido juntos en la política, uno por un lado y el otro por el otro, pero en la misma incubadora. Han estado todos tomando de la misma teta, del PJ. Entonces, ¿por qué no podría ser? Bueno, y después con el acercamiento que hubo del gobernador Urtubey hacia el gobierno nacional, garantizando gobernabilidad y demás, y fundamentalmente con
el fuerte ingreso que tuvo Gustavo Sáenz a las filas más íntimas, a las entrañas, podríamos decir, al intestino del macrismo o del gobierno nacional, allí obviamente también empezaron a haber coincidencias. ¿Y por qué? Porque Urtubey, por ejemplo, ya lo ha dicho, yo voy a garantizar gobernabilidad, voy a estar acompañando las propuestas del presidente. Es más, es uno de los principales dirigentes a lo que Macri convoca cada vez que necesita del apoyo de los gobernadores. ¿Y por qué? Por la ascendencia que tiene Urtubey sobre sus pares. Eso es innegable. ¿Mm? Hay algunos que lo quieren negar y quieren o lo quieren ningunear y dicen, no, no pasa. No, hay que mudarte, la realidad es esa. Si no, Macri no le daría bolilla. ¿Mm? Pero Urtubey, convengamos que tiene una ascendencia importante sobre sus correligionarios, sobre sus compañeros, sobre sus colegas gobernadores. Y Gustavo Sáenz tuvo una fuerte entrada en ese riñón, en ese intestino del poder de Macri. Y hoy vemos cómo Gustavo Sáenz consigue cosas, consigue fondos, consigue recursos. El ejemplo de lo que pasó con el edificio de la Palúdica es un ejemplo, pero más que claro. Si no hubiera habido una relación excelente entre entre Sáenz y el gobierno nacional, ese edificio hubiera seguido ahí por siempre. Lo recordábamos y decíamos que de los tiempos del gobierno de Roberto Romero, allá por el año 83, ya empezaron a ver si el edificio se podía pasar a mano de la provincia. Y la relación excelente que tenía Roberto Romero con Alfonsín, que era el presidente en ese momento, aún así no lo logró. Sin embargo, Gustavo Sáenz, por su relación particular con Macri, particularmente con el ministro del Interior, con Rogelio Frigerio, pero de ahí con toda la que es la plana del gabinete macrista, y Gustavo Sáenz empezó a convertirse en una especie de niño mimado para el gobierno nacional, al extremo o se llegó a pensar, y de hecho yo lo escribí ya hace bastante, diciendo que el referente de Macri hoy en Salta se llama Gustavo Sáenz, por encima de la dirigencia del PRO o de Cambiemos. Atrás quedaron la figura de Nani, del radicalismo, atrás quedó la figura de los Ríos del PRO, atrás quedaron todos, del PPS, todos quedaron atrás. Y apareció como el hombre más importante de Macri en Salta, Gustavo Sáenz. Ese hecho del acercamiento tanto de Urtubey como de Gustavo Sáenz con Macri, y era casi lógico que se produjera este acercamiento entre Urtubey y Sáenz. Esto no es nada más que un análisis a partir de lo que nosotros veníamos viendo, lo que veníamos diciendo, lo que veníamos analizando, y a partir de lo que hoy Gustavo Sáenz dice. No descarta una alianza con Urtubey. Y de esta manera entonces podría darse aquello que algunos dirigentes, tanto del lado de Gustavo Sáenz como de Urtubey, pensaban y decían, qué bárbaro sería si es que estos dos se juntan. ¿Por qué? Porque no son intereses contrapuestos, no es que Urtubey quiera, Sáenz quiera la presidencia y Urtubey también. Urtubey ya no puede ser gobernador, no puede serlo. Entonces quizás exista la posibilidad de un acercamiento ahí, habrá que ver qué pasa puertas adentro del urtubeicismo, porque en el urtubeicismo hay un montón que no van a querer esto. ¿Y por qué? Porque no quieren, porque quieren que haya una continuidad por parte de la dirigencia de ellos. Y a lo mejor gente de Gustavo Sáenz tampoco. Hoy me encontré hace ratito, cuando venía por acá. Me encuentro ahí en la panadería comprando unos bizcochitos con un amigo de la política. Y me dice, che, ¿qué me contás? Me dice, ¿qué me contás de esto, de Sáenz y Urtubey? Y le digo, no, ¿qué me contás vos? Contame vos decime tu punto de vista. Y me dice, ¿querés que te diga una cosa? No me gusta. No quiero saber nada. ¿Por qué? Le digo. Y porque son dos cosas distintas. Porque Urtubey es una cosa y Gustavo Sáenz es otra. ¿Mm?
Este amigo con el que me acabo de encontrar se identifica con el sector de Gustavo Sáenz y me dice, yo creo que no podemos, no los podemos mezclar. Me decía, somos dos cosas diferentes, nosotros vamos por acá y ellos van por allá. Y bueno, seguramente así como este amigo, ¿eh? que me dijo eso, y hay otros que seguramente estarán aplaudiendo porque ya me lo habían comentado antes, me habían dicho, che, ¿cómo no se juntan? Eso deben estar hoy felices. Pero hay otra expresión que dice, no confundamos el aserrín con el pan rallado. El aserrín va por acá y el pan rallado por allá. Por más que se parezcan, no son lo mismo. Y bueno, pero hoy está esa alternativa. Sáenz hoy lo dijo él. No es que alguien lo mandó, algún coronel de Gustavo. No, fue él. Fue Gustavo el que dijo, no descarto una alianza con Juan. Y a partir de ahí entonces es posible pensar que esto se dé. Ahora, esto va a ser interesante cuando hablemos con el dirigente del Partido Obrero, que tenemos previsto conversar en la tarde de hoy acá en 7 p.m. en Pacífico, porque si se llegaría a concretar esto, y esto es un poco de política ficción, bueno, hacemos un poco de futurología, ¿no? Análisis a futuro. Si esto se llegaría a materializar o concretar, a lo mejor no tan abiertamente, pero sí, bueno, con algunas cosas. Se daría la posibilidad que de los 3 diputados nacionales que tiene que elegir Salta, habría un diputado nacional que va a ser propuesto, un candidato que va a ser propuesto por el oficialismo. ¿Quién es el oficialismo? Urtubey. ¿Sí? Con todo el frente. Después habría un candidato que va a ser propuesto por quién y por el sector de lo que se conoce como el romerismo, Salta nos une, que el otro día el doctor García Salado nos comentaba y nos decía que Salta nos une va a ser un partido político que está gestionando, bueno, la personería como corresponde para participar de la elección ya como partido, no como frente. Y bueno, seguramente ese tinglado, ese aglomerado político, seguramente también va a presentar su candidato a diputado nacional en lo que se conoce como el romerismo. Bueno, ¿y quién es? Y en principio todo el mundo dice es Betina Romero. Y seguramente que va a ser Betina Romero, porque el radicalismo en el frente le tiene que pagar el favor a Betina Romero y particularmente al romerismo, porque ellos lo ayudaron a llegar a Miguel Nani en 2015, diciendo, bueno, vos me ayudás ahora a mí, yo en la próxima te ayudo a vos. O sea que ahora, como dice mi amigo Carlos Barreto, el dirigente radical, ¿no es cierto? El radicalismo va a tener que trabajar para Betina Romero ahora, acá, en Salta, no le quepa duda, ¿no? No le quepa duda, hay que pagar favores, ¿no? Como dice mi amigo Carlos. Pero entonces está el candidato que va a presentar el oficialismo. Algunos especulan con la figura de José Urtubey, yo le digo que no, yo de acá le digo que no, el nombre va a ser otro, un nombre que va no, no a sorprender, pero sí le va a llamar la atención a algunos. Ese va a ser el candidato. José Urtubey no, pero será otro, pero también va a ir representando ese espacio, el del oficialismo. Y por otro lado está lo de Gustavo Sáenz, que Gustavo Sáenz, hay quienes dicen que tiene que ponerse al frente de un espacio político, empezar a constituir un frente con el liderazgo de él, y ese sector también estaría presentando un candidato a diputado nacional. Algunos especulan con el nombre de la doctora Sonia Escudero, que está muy cercana a Massa, al pensamiento de Sergio Massa, digamos, como es, digamos, el estilo de la doctora Escudero. Es crítica con el gobierno de Macri, pero obviamente, ¿no? Al estilo, con las formas que tiene la doctora Escudero. Pero está muy cerca del masismo, entonces se especula con que Sonia Escudero podría ser la candidata del gustavismo. Y si nos ponemos a pensar eso, decimos, bueno, son los 3 candidatos
de estos tres sectores políticos, y supongamos que los elijan a los tres irían para dar apoyo a Macri. Ninguno se iría a la vereda del frente. Los tres irían para dar apoyo a Macri, con distintas variantes y todo lo demás, pero los diputados que vayan, si son de estos tres sectores políticos, serían diputados de Macri. ¿Y qué queda en la vereda del frente? Y en la vereda del frente queda el Partido Obrero solo hasta ahora. Por eso es que queremos hablar hoy, vamos a hablar con un dirigente del Partido Obrero y le vamos a preguntar si ellos están haciendo el mismo análisis que estoy haciendo yo, para ver entonces cómo se van a movilizar. ¿Por qué? Porque en el Partido Obrero dicen siempre a nosotros en la elección de renovación legislativa siempre nos ha ido bien. Y hoy ellos tienen el desafío de conservar la banca de senador por capital, que lo tiene la señora Gabriela Serrano, tiene que conservar una banca de diputado nacional que lo tiene Pablo López, y tiene que tratar de conservar por lo menos 3 de las 5 bancas que va a poner en juego como diputado, aparte de los concejales. ¿Y será entonces el Partido Obrero la única alternativa al macrismo? Porque por otro lado apareció esto que fue una bomba la que tiró Vilariño, el secretario general del Partido de la Victoria, el diputado nacional mandato cumplido José Vilariño, cuando dijo nosotros no estamos, prácticamente nos estamos yendo del frente de Urtubey en Salta, con el Partido de la Victoria. Y también Vilariño analizaba y decía, hay compañeros dentro del Partido de la Victoria que proponen que salgamos solo como una expresión del kirchnerismo, como una expresión del kirchnerismo, pero fundamentalmente como una oposición a Macri. O sea, miren cómo se va conformando este escenario bastante, pero bastante interesante. Lo cierto es que hoy Sáenz no descartó una alianza con Urtubey y esto da para una y mil conjeturas que se pueden hacer a partir de eso, a partir de esta declaración que, repito, la hizo el propio, lo hizo el propio Gustavo Sáenz. Lo hizo el propio Gustavo Sáenz. Así que habrá que ver cómo va a seguir esto adelante. Vamos a ver cómo va a seguir esto adelante.